Bueno, ¿dónde quiere que arranquemos? Los criterios de congruencia no hay problema, ¿verdad? Cómo se usan y lo demás, o cómo se indican. Ejercicios resueltos, como siempre, para interpretar la teoría. Y empiezan los ejercicios propuestos. No sé quién que habla. Y luego semejanza. ¿Preguntas? En semejanza es importante, primero la definición. Voy a ver la definición, aunque ahí hice los comentarios, pero no está de más. Mejor es esta semejanza, definición. No. Definición no es esta, están hablando de otras cosas. Aquí está la definición. En la definición habla de congruencia de ángulos, que no hay problema. Una semejanza implica dos cosas. La congruencia de ángulos, que ese no es problema, ya se pasó. Y un tema nuevo que tiene que ver con proporcionalidad. Esta proporcionalidad se estudia por aparte. Yo las explico de esa manera. Y empieza la proporcionalidad por hablar de lo que es razón de números reales. Luego lo que es una proporción para recordar la teoría de proporcionalidad, porque esta teoría es aparte también. Nada más que puede explicar de un solo. Y por último, la proporcionalidad en figuras geométricas normalmente se maneja en criterios. Tengo el criterio número 1, las figuras geométricas, la teoría y la forma simbólica. Tengo el criterio número 2. Este es un criterio con un sí y solo sí. El viaje de ida, el 7.1, el viaje de regreso, 7.2, la figura es la misma. Excepto que las condiciones iniciales cambian. Luego viene un criterio más, la forma de armar proporciones, que también ya se explicó. Un criterio más que no tiene nada que ver con triángulos, sino que con rectas paralelas y transversales. Y aquí le dan la simbología más la teoría. Luego un criterio adicional, creo que es el número 3, que sí tiene que ver con triángulo, pero se necesita la bisectriz de un ángulo. Y luego con esos segmentos que determina la teoría se pueden llamar proporcionalidades. Y por último, ya dan los criterios para cómo saber cuándo dos triángulos son semejantes. Este criterio número, el 7.1, el criterio que implica los tres ángulos, no es necesario, porque en la teoría misma dice que son suficientes dos ángulos. Eso lo dicen aquí, esto. Si dos son suficientes, ¿para qué necesito un criterio con los tres ángulos? No es necesario, está de sobra uno. Entonces se queda como criterio número 1 este, ángulo a ángulo. El criterio número 2, lado, ángulo, lado. El criterio número 3, lado, lado, lado. Y el criterio número 4, que a veces se confunde con un criterio de congruencia. Ángulo, lado, lado. Y ahí terminaría. Empiezan los ejercicios otra vez resueltos y demás. A mí me gusta arrancar todo esto con dos criterios. Uno de tales. Uno se refiere, creo que en este primer ejercicio, bueno, este ejemplo todavía. Los ejemplos no los miro, son suyos. Esos ejemplos son suyos. A luchar, a pelear. Yo me vengo a los ejercicios. Estoy en semejanza. No estoy hablando de congruencia. Este criterio es importante, esta parte de este criterio, ¿eh? Porque hay una parte que no lo mencionan allá directamente, sino que lo hace el teorema de Tales de Mileto, y a resolver ejercicios. Pues yo no sé qué preguntas tiene, y no hay ninguna, no hay nada que decir, pues. Y luego la semejanza de triángulo rectángulo se trata por aparte. A pesar de que son triángulos y que la teoría anterior se aplica para todo triángulo, estos se manejan por aparte, aunque la teoría es la misma. ¿Por qué por aparte? Porque esto ya tiene un ángulo recto. Al tener un ángulo recto y ciertos elementos, entonces está más fácil es hablar de la semejanza ahí. Y luego vienen los ejercicios, algunas propiedades también. Propiedades, ¿no? Les muestran cómo se arma la semejanza y cómo se manipulan los triángulos rectángulos. Particularmente aquí, ¿no? Todo está explicado en los videos. Par de ejercicios para que resuelva y demás. Pues no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces no tengo nada que decir, pues. No veo entonces cuál era el premio de andar en el aula
que es hasta peligroso porque el curso ya no está hecho para andar en el aula. Sobrepasaron el número de estudiantes en la matrícula y no es posible. ¿Preguntas? Pues estoy yo solo. No, si hay 20. No, no hay. ¿Otra vez? ¿Preguntas? ¿Tiene que ser referente a los triángulos o puede ser distinto? No, O lo sea, que usted quiera, lo que usted quiera preguntar. Si quiere, pregunte el último tema. lo que sí no entendí fue ángulos adyacentes, nada más. Ángulos, Adyacentes. no los ángulos, lados adyacentes. Ujú. Ángulos consecutivos, ángulos adyacentes. Por ejemplo, en esta parte también este material que les envié, aquí tengo lo de ángulos adyacentes, ¿no? En este material lo hablan de manera muy vaga. Lo importante es que lo entiendan, pero en el material este, no. Este me está hablando de la primera teoría de ángulos. Voy a buscarlo. Ya no me salgo de aquí. Y quisiera explicar con la definición, porque no vengo aquí tampoco para ser mágico. Clasificación de ángulos según sus lados. Habla de ángulo nulo, ángulo llano, están las figuras geométricas. Y luego ángulos adyacentes. ¿Qué es lo que usted me está preguntando? Hecho esto, saco esta teoría y me la llevo a despedazarla en zona de, vamos a ver, en zona de trabajo. Me llevo la definición completa. Ya la vamos a ir a despedazar. No hay problema. Aquí tengo la definición nada más de lo que se llaman ángulos adyacentes. A ver qué puedo extraer de aquí. Un poquito más grande, por si acaso no se ve bien. Ahí está bien. Dice, dos ángulos. No dice 3, ni 4, ni 5. Lo que es la definición tal y como está. Luego la puedo traducir al lenguaje no formal. Aquí tratan de ser lo más formales que puedan. En este manual. Algunas cosas sí, otras cosas no. Dos ángulos son adyacentes. El lenguaje nada más que todo. Sí, solo sí. Es decir, tiene viaje de ida y tiene viaje de vuelta. ¿Cuáles son las condiciones? Uno, están en el mismo plano. Ya sabíamos que era esto. Pero además de estar en el mismo plano, este I significa que es obligatorio. En matemáticas se interpreta un I. Estos I, también hay oportunidad de un O. Se interpretan así. Si algo está separado por un I, el I está aquí, va a haber condición a la izquierda, condición a la derecha. ¿Estamos? Para que un I se vuelva verdadero, análisis matemático, deben ser verdad los dos miembros o los dos lados del I. Es decir, si algo está separado por un I, para que esto sea verdad, debería ser verdadero lo que dice a la izquierda y lo que está a la derecha. Entonces, cuando dice sí, solo sí, está en un mismo lado obligatorio. Esa es condición que está a la izquierda del I. Está en un mismo plano, perdón. Pero eso no es suficiente. Y además obligatorio. Todo lo que sigue a la derecha tienen, un lado en común. De tal modo que sus lados no comunes están en semiplanos diferentes determinados por la recta que contiene el radio común. Ok. Eso dice la teoría. Vamos a ver cómo lo despedazamos. Porque siempre hacemos énfasis en la teoría. Al final no necesitamos profesores, necesitamos hacer nosotros solos. Empezaría así. El plano es la pantalla que está viendo usted por ahí. Voy a tomar un ángulo en color negro. Eso sería un ángulo, digámoslo así. Y un segundo ángulo en color verde. Pero debe cumplir esta condición. El mismo plano, en la misma pantalla. No es que va a estar en una pantalla distinto. Y deben tener un lado en común. Podría ser este, el lado en común, o podría ser el segundo. Supóngase que es este. Entonces, de aquí voy a sacar un segundo rayo. Este sería el lado común. Lo pinto en verde también. ¿Estamos? Serían dos ángulos. A ver si cumple la teoría. A ver si esta teoría se cumple al pie de la letra. ¿Está en el mismo plano? Sí. Ahí los tengo. Misma pantalla. Tienen un lado en común. Segurísimo. Este es el lado común. Lado común. Para efectos de teoría. Y sus lados no comunes, está hablando, esto sería un lado no común y esto sería un lado no común. Común es que lo comparten, pues.
De inmediato me doy cuenta que si hablan de común, es un lado compartido. Eso es común, traduciendo la teoría. Pero los no comunes, no compartidos, que serían, repito, uno de ellos, y el segundo, deben estar en semiplanos diferentes. Semiplanos generados ¿por quién? Por la recta que contiene el lado común. Cuando usted tiene un plano, también esta es teoría inicial. Por eso de repente se me pierde. Este es un plano. Cualquier recta, estamos sobre ese plano, puede ser este en verde, lo divide en dos semiplanos. El de la derecha y el de la izquierda. Es decir, cualquier recta lo divide. Cuando está hablando usted de semiplano, en el plano puedo imaginar que esta es la recta, la extensión del lado común. Y lo que quede hacia la derecha en este caso sería un semiplano generado por esta recta. El plano es la pantalla y este sería un segundo semiplano. Lo puedo ver así. Entonces, aquí tengo el lado común, la recta que contiene ese lado común, que es la que va a generar la división del plano. A la derecha tengo un lado de uno de los ángulos, y a la izquierda tengo el segundo lado. Son los no comunes para los ángulos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que la adyacencia no es nada más ni nada menos que dos ángulos que comparten vértice, porque el vértice es el mismo, de manera diferente dicho. Comparten el vértice y uno de los lados, pero están en el mismo plano. Eso obliga a tener esta figura geométrica. También le llaman a estos ángulos consecutivos. Imagínense que este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. Los lados del ángulo 1 y los lados del ángulo 2. Puedo ver con claridad que comparten un lado y el vértice. Nada más. Eso es todo. Es más, esa figura geométrica también la puedo dibujar así. Tengo un ángulo cualquiera. Y sobre ese mismo vértice trazo un rayo donde yo quiera. Eso también serían adyacentes, considerando esto como uno de los ángulos y este como un segundo ángulo. Comparten el vértice y comparten un lado. Vengo a la simbología. ¿Cómo puedo entonces escribir esta misma definición de manera simbólica, que no me cueste aprenderla? Dice así: dos ángulos, color rojo, ¿no? Son adyacentes. Adyacentes es lo que estoy definiendo, esa palabra nueva. Adyacentes, sí y solo sí. Ya me tengo que poner todo. Condición 1 y condición 2, no son muchas, son poquitas. Primero, están en el mismo plano. Están, ponerlo así, mismo plano, o pertenecen al mismo plano. Mismo plano. Condición 1, obligatorio. Y condición 2, tienen, ya con la interpretación, en común, en común. ¿Qué tienen en común? Si lo acabo de decir, tienen en común, si quieres flechitas aquí, el vértice es el mismo para los dos, pero también tienen un lado y uno de los lados. Lo dejo por allá, con eso me sirve. De tal manera, hasta lo puedo agregar, que los lados no comunes están en semiplanos distintos determinados por el lado común. No lo necesito, suficiente con esto. ¿Cómo interpreto esto? El sí solo sí, ya los había explicado. ¿Qué pasa? Si lo interpreto para allá, el sí solo sí, diría, si nosotros sabemos que dos ángulos son adyacentes, obligatoriamente están en el mismo plano, perdón. Pero además tienen en común el vértice y un lado. Esta es la figura geométrica. Esta es la consecuencia si sabe que son adyacentes. Al revés, quito esto. ¿Cómo haríamos para saber cuándo dos ángulos son adyacentes? Para allá. Si dos ángulos están en el mismo plano y tienen en común vértice y lado, obligatoriamente son adyacentes. Si a mí me pidieran determinar si dos ángulos son adyacentes, esa es la pregunta, debería remitirme a esto. Debe cumplir uno y debe cumplir dos. Si esto es cierto, entonces son adyacentes. Y la figura geométrica vuelve a ser la misma. Así se interpreta la teoría en el caso de sí solo sí. Más o menos claro, compañero, que preguntó. ¿Se entiende? Sí, gracias. Excelente. ¿Alguna otra cosa más? No hay problema. Teoría, la que usted quiera. Ahí vamos haciendo la pedazo. Y noten que pasé de una teoría gigantesca a
Vamos a ver, lápiz, no te quedes colgado. De una teoría gigantesca, digámoslo así, que no es tanto, pero digamos que es gigantesca, a algo tan pequeñito y resumido, hasta con un árbol gráfico. Hasta lo pude haber hecho más bonito todavía. Incluso aquí poner un arbolito gráfico para no olvidarme nunca. Venga, pues, pregunta. Si yo tengo estos ángulos, hago esto, mire, aquí pongo un vértice, estos son lados. Estamos. Puedo hablar de que este conjunto de ángulos, imagínense que este es el ángulo 1. Voy a ponerlo así. Están los lados. El ángulo 2 y el ángulo 3. Los lados correspondientes. Aquí van los lados. Pregunto, ¿son adyacentes? Sí. No. Mire cuántos dice que se debe aplicar el hecho. Y mire cuántos hay ahí. Son, en matemática le llaman ángulos consecutivos. Tienen el mismo vértice y van uno seguido del otro. Pero adyacentes no son, a menos que los estudien en pareja. Porque la teoría dice que se aplica para dos ángulos, no para más de dos. Porque si no, la teoría dijera, los ángulos adyacentes son aquellos que, pero aquí le menciona estrictamente un número limitado para poder aplicar la teoría. Puedo preguntar, ¿el ángulo 1 y el ángulo 3 son adyacentes? No. No. Note que estoy hablando de dos. Cuando digo ángulo 1 y ángulo 3, estoy preguntando por dos de ellos. Es decir, estoy tratando de cumplir esto, ¿eh? Y lo que estoy preguntando es si cumple esto, si cumple esto. Porque digo, son adyacentes, para que lo fueran, debería cumplirse lo que está a la derecha. Si quiere el camino así y usted me dijo que no. La respuesta es correcta y le voy a tratar de dar la interpretación porque en los exámenes también se acostumbra y le dicen justifique su respuesta. Decir no es decir que pasa y fuera verdadero y falso eso. Decir no, adyacentes no son. Adyacentes no son. Es decir, que sería falso. ¿Y qué tal si le dicen justifique la falsedad? Porque en matemáticas se puede justificar una verdad o una falsedad. Entonces, voy a tratar de recordarles cómo se justifica una falsedad. Recuerden que el examen es presencial y es en papel. No vaya a ser que venga verdadero y falso y le pidan, si es verdadero, justifique. Y si es falso, también justifique. Entonces, cuando uno va a justificar una falsedad, basta con dar una condición de la teoría que no se cumpla. Es decir, no tengo que decir, fíjese que cumple 1 y de 2 cumple el que el vértice es el mismo, pero el lado no. No. Cuando uno va a justificar una falsedad, de las condiciones que tenga la teoría, que hay que sabérsela. Voy a quitar este gráfico de aquí. Todo juega a través de la teoría o a través de los conceptos. Entonces, lo que voy a recordar la teoría, si es definición, si es teorema, lo que sea, y ver de las condiciones que falló. En este caso, por ejemplo, lo normal debería ser para alguien que no está acostumbrado a esto, decir, fíjese que están en el mismo plano, porque todos están en el mismo plano. Cumple 1. Eso no debería decirlo en falsedad. Le diría lo que haría cualquiera y después le digo lo que debe hacer usted siempre. Luego dice, tienen el vértice en común. Sí, cumple 2, cumple 1 y cumple parte de 2. Dice, pero no tiene un lado en común. Los lados del ángulo 3 y los lados del ángulo 1. Pero eso sería, no está mal justificado, está bien, pero en matemáticas no se usa así, demasiada pérdida de tiempo. Entonces, una falsedad, y esto que queda en la cabeza resonando, si no apúntelo, se justifica dando al menos una condición por la cual el concepto falla. En este caso, yo diría nada más es falsa porque no tiene un lado en común, el resto no me interesa. Ya justifiqué, ese es suficiente. Ahora le pregunto, ¿y el ángulo 2 y 3, voy a usar esta notación, son adyacentes? Ahí sí. ¿Qué dirían? Ahí sí puede compartir un lado. Verdadero. No, primero la respuesta, verdadero y falso, supongo. Oh, sí, vaya, sí, es verdad. Y le digo, justifíqueme esa verdad también. Yo en los colegios, por lo general, a uno nunca le enseñaron a justificar falsedades y peor, verdades. Usted quiere salir de eso. No hace que lo agarren y lo despedacen. No hay cómo justificar. De repente la respuesta está buena, pero al no justificarla se le quita la mitad, por ejemplo. Perdió el 50%. ¿Cómo se justifica una verdad?
Ya hablé cómo se justifica una falsedad. Ya les recuerdo otra vez. Una falsedad se justifica dando al menos una condición por la que falla la teoría. Si falla más de una condición, una de, no de más, suficiente con eso. ¿Cómo se justifica una verdad? La verdad es más complicada justificarla. ¿Por qué? Para justificar una verdad hay que dar todas las condiciones que se cumplen. En este caso debería decir usted, sí, uno, está en el mismo plano. Hay que decirlo. Además tienen en común el vértice y un lado. Hay que hablar de toda la teoría. ¿Estamos? Justificar significa dar todas las condiciones por las cuales la verdad se cumple. No lo olvide. En esta basta con una condición de falsedad, algo que falla. Y en esta no. Si la definición o la teoría trae varias condiciones, hay que decirlas todas. En este caso debería decir, es que el ángulo 1 y 3, el 1 y 2, 2 y 3, están en el mismo plano. Me refiero a esto nada más, voy a usar color verde y voy a puntearlo para que lo miremos. Me estoy refiriendo a estos dos. El otro como que no esté. En ese caso, ni siquiera me acuerdo del ángulo 1, ni lo miro, porque el concepto se aplica para dos y solamente dos ángulos. Concéntrese con esto en la figura, el resto no lo mire. Puedo ver que si están en el mismo plano, yo no veo dos pizarras aquí o dos pantallas, una sola, ya está listo uno, lo tengo que decir. Dos tienen en común el vértice, pues aquí lo tengo, pertenece al ángulo 3 y pertenece al ángulo 2, perfecto, pero también comparten un lado, el lado en común es este. ¿Estamos? Entonces, hablé de toda la teoría. Así se justifica una verdad. Perfecto. Y le pregunto por último, ¿y el ángulo 1 y 2, el 1 y 2 son adyacentes? Sí, son adyacentes. Sí, son adyacentes. No pido justificación. Entonces creo que está claro. Creo que está totalmente claro. Le pregunto además, ¿un ángulo puede ser adyacente consigo mismo? Eso no está en la teoría. Estoy preguntando para ver cómo interpreta la teoría usted. Recuerden que existe la propiedad reflexiva, que compara un elemento con el otro. Pareciera que estoy preguntando eso. Pregunto, ¿un ángulo puede ser adyacente consigo mismo? Creo que no, porque no No debería cumple la creerlo, por eso función. está la teoría. Bueno, no, A porque menos no que no cumple la esté función. interpretando bien, pero podemos aceptarle ahorita porque está empezando. Me dice usted que cree que no. Ahora dígame por qué, qué es lo que ve que hay falla ahí. Porque si cree que no, es que algo de aquí está fallando, ¿no? Pues para empezar, creo que debería tener otro rayo haciendo diferencia a compartir el lado. No sé si me va a Recuerden que entender. habla de dos lados en semiplanos distintos. Este es clave. Si este es el lado común, ahí está la recta. Los lados no comunes que deben existir, deben estar en semiplanos distintos. Y este no tiene lados no comunes. Los dos son comunes. Ya esa es la definición. ¿Comparten el vértice? Sí, es el mismo. ¿Y comparten un lado? No, comparten los dos. Aquí no dice que comparta los dos lados. Comparten un lado que se llama lado común. Entonces, aquí tengo la falla, ¿no? No es falso. ¿Por qué? Comparte dos lados, no uno. O no comparte un lado, no comparte dos. Entonces, un ángulo no puede ser adyacente consigo mismo nunca. Lo tengo ya en la teoría. Si me lo preguntan en el examen, sé cómo resolver. Terminado. No sé si tienen preguntas sobre esto o hablamos de otra cosa. ¿Algo más? Y aquí lo puedo ver, miren. Pregunta. ¿En esta figura se puede hablar de ángulos adyacentes? Cuando digo se puede hablar es busque parejas. Pueden haber un montón, pero usted concéntrese con parejas, porque eso dice la teoría. ¿En esta figura? Ahí no. No, para nada, ¿verdad? Para empezar, el vértice no hay como un vértice común. Los ángulos visibles son estos, ¿no? Y este otro. Ajá, ¿y qué me dice de estos que están aquí? Porque también es ángulo. Me voy a llevar esta figura, porque de repente todavía está... No, todavía no me parece. Vamos a ver, creo que sí. Mire, mire lo que va a hacer. Me llevo esto porque las apariencias pueden engañar, peligroso, agrando la figura. Entonces, lo primero que debo estar claro es en busca de ángulos posibles. Este es uno,
Creo que sí ven la crucita, ¿verdad? Donde voy señalándolo. Sí. Ya logramos ver. Este sería un ángulo muy visible. Si quiere dar el nombre, sería el ángulo SPR o al revés. Ese es uno. Para efectos de interpretar la teoría. Otro ángulo sería el ángulo Q. Pero no podemos dejar por fuera el ángulo QTP. Ahí sí También es es ángulo. adyacente. Entonces, cuidado con esto. Entonces, en esta figura sí se ve una pareja de ángulos adyacentes, porque recuerde que este, a pesar de que no es un rayo, la teoría de ángulos dice que un ángulo también sus lados pueden ser, rayos o segmentos. Incluso semirrectas, dicen. Entonces, aquí sí puedo aplicar el concepto de ángulo adyacente. Y la extensión de este lado, si no está y lo necesito, yo lo extiendo. ¿Estamos? Y no solo esto, estos serían ángulos suplementarios. La suma de este ángulo con este otro da 180 porque es un ángulo recto, que es la figura clásica. Ángulo suplementario, miren, a esto se le conoce como par lineal. Si usted tiene una recta y sobre la recta traza un rayo adicional, estos ángulos son adyacentes. Aquí está el vértice. Este es el lado común. Los lados no comunes son los extremos de la recta. Y la suma de este ángulo, llamémosle teta, con este segundo ángulo adyacente que le llamamos beta, segurísimo que es 180. Y de ahí vienen los ángulos suplementarios, 180 grados. Entonces, aquí sí puedo ver que existe esa posibilidad. Y no solo eso, forman un par lineal. Y no solo eso, aquí la suma de este ángulo, el RTQ más el ángulo QTP, es 180. Se llama suplementario. Es decir, que una figura que no es cualquiera. Regreso. Y aquí, en esta figura, adyacente. Sí. ¿Y cuál sería el lado común? ¿El rayo qué? AO. Correcto. AO siempre se empieza del origen. El origen es o A. Cuando se nombra un rayo, por definición, lo voy a quitar, me voy a salir de aquí. Cuando un rayo se nombra, los rayos tienen esta forma. A este punto se le conocen como origen. Y el otro es para dar la dirección. Y la forma de notarse es empezando con el origen y luego la dirección. Y así se pone la marca arriba. ¿Puedo obtener este punto marcado o no? La forma de leerlo es siempre empezando del origen, AP, no al revés. Aquí no vale eso. Lo mismo la semirrecta. Si esta es una semirrecta que viene generado de aquí, solo que quite un punto. Si fuera de esto, el origen es P y la extensión es H. Entonces, para nombrarlo, arranca en P y sigue de dirección H. Y se dibuja una semirrecta arriba. Entonces, estos no se pueden nombrar de izquierda a derecha como se hace con los ángulos. Un ángulo no hay problema. Puede empezar de R a P y luego eso al revés. Pero aquí no. Entonces, cuando yo pregunto por esta figura geométrica, al lado común, dado que es un rayo, debería verse como O, A, por esta flecha. ¿Ven? Ahora, si esta flecha no estuviera en un segmento, ya tengo libertad. No importa cómo lo haga. Vamos bien, aclaramos. Y aquí, ángulos adyacentes, Sí hay. ¿cuántas parejas? También. Dos parejas. Podemos poner Dos parejas, hasta excelente. Entonces, queda evacuado lo de ángulos adyacentes. Aquí no digamos que es la figura clásica, ¿verdad? El lado común, el vértice común, los lados no comunes. ¿Estamos? Esto no puedo decir que son suplementarios. Esto no forman par lineal. Para que forme par lineal, vuelvo a recordarlo otra vez porque esa es teoría clave. ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a dos ángulos adyacentes pero que forman par lineal? Primero tiene que ver si un ángulo llano plano o una recta, pues. Y de esa recta debe salir un rayo. No importa de dónde. Este es suficiente. ¿Por qué? Porque al sumar los ángulos generados está 180. Del ángulo llano, pues. Esos son adyacentes y forman par lineal, son suplementarios. Tiene varias cosas. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Aquí tengo la programación también. Miren. Me estaban preguntando vamos a ver. Esto no es complicado, recta, semirrecta, ángulos, elementos, clasificación. Aquí no dicen qué elemento y qué ángulo. La clasificación a discreción, búsquelo usted. Allá creo que estaba explicado. Elementos y clasificación. Mire cuántos están con ángulos, elementos y clasificación, propiedades. Bueno, dígame alguna otra cosa más. Licenciado, sobre mediana, mediatriz y bisectriz. Ok.
Vamos a buscar. Estos son rayos, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Para que miremos la definición. Es en Página. el tema de triángulos. Es la Página. página 40. 40, gracias, ahí me ayudó. Este material yo no lo tengo a la mano. Allá lo tengo en el escritorio. Aquí empiezan, creo que empiezan a hablar de bisectrismo. Vamos a ver. 40, 23, 23, 23. En la página número 23 ya empiezan a hablar de bisectriz. Aquí está la figura geométrica. La bisectriz de quién para empezar. Voy a empezar aquí, después me voy a la página 40 y voy llegando despacio. La bisectriz de un ángulo. Buena pregunta es si un segmento tiene bisectriz y una recta tiene bisectriz y un rayo tiene bisectriz, que son las figuras geométricas que conoce usted con respecto a algunas formaciones por el momento. Cuando se trata de bisectriz de un ángulo, va a ser un rayo o su conjunto de él que divide al ángulo original a la mitad, digámoslo así, en dos ángulos congruentes. Pues si este es el ángulo original, el CAB, este se llamará bisectriz siempre y cuando este ángulo que le llaman R sub 0 deba tener la misma medida que el S sub 0. Le llaman, a esos ángulos dieron esos nombres. R supra 0, perdón. S supra 0 y R supra 0 deben medir lo mismo. Y la igual medida se llama congruencia. Es decir, es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. Se terminó. Y empiezan a hablar de propiedades. Sigo hacia abajo a ver qué me encuentro de más. Para practicar el ejercicio, me vengo hacia abajo, rectas perpendiculares. Por aquí vamos a hallar teoría también. Pone bueno todo esto. Distancia de un punto a una recta que se lo explicaba. Creo que fue, ¿a dónde expliqué esto? No, lo explicaba en la simetría, en 110 el periodo pasado. Es importante conocer esta definición. ¿Cómo se marca la distancia de un punto a una recta? Si esta es la recta, ya voy a seguir buscando lo que me preguntó. Aquí aparece ya, pero vale la pena recordar esto, ¿no? Si tenemos una recta cualquiera, no importa la posición, si es horizontal, oblicua, vertical, etcétera, y un punto fuera de la recta, la distancia siempre se obtiene a través de un segmento perpendicular a la recta. Si ese segmento no es perpendicular, no se puede hablar de distancia. Es decir, que no es perpendicular sería algo así, mira, oblicuo. Aquí no hay 90 grados. Aquí no se puede decir que es la distancia a la recta. ¿Por qué? Porque aquí inmediatamente se formaría un triángulo rectángulo, ¿no? Y sabemos nosotros que la hipotenusa es el segmento más largo en un triángulo rectángulo. Entonces, para la medida, siempre la distancia más corta de ir un punto a otro es por una línea recta, pero para llegar a una recta cualquiera, se es necesario, obligatorio la perpendicularidad. Por lo tanto, ninguno de estos se considera para medir distancia, ¿no? Aunque lo trace así, ¿no? Siempre será más grande por ser hipotenusa. Entonces, en términos generales, la distancia de un punto a una recta siempre se marca o se obtiene a través de un segmento perpendicular a él. Fijo. Me retuve ahí. Aquí dice mediatriz. Y es definición. Y empiezo a leerla. Una recta que intersecta un segmento. ¿Qué quiere decir? Que en el escenario debe exhibirse recta y segmento. Esto de mediatriz hasta este momento nunca menciona la palabra triángulo. Si quiere me lo voy a llevar a la zona de trabajo también. Me llevo toda la definición y la figura. Vamos a ver, página nueva. Para irlo interpretando, porque aquí la clave va a estar en interpretaciones nada más. Esto hay que interpretarlo. Que borré, me comí algo allá, fíjese, déjeme ver esto. ¿Dónde estoy? Aquí. A ver, estoy aquí. Voy a borrar esto. Me lo voy a traer de nuevo porque no me gusta aquí. Me comía una flecha y esto es importante. En geometría, todo esto, voy a borrar esto que está aquí. Déjame ver aquí, vamos a ver, borremos esto que no me sirve. Aquí lo bonito es que aquí estamos viendo la figura, agarramos la figura y la hacemos pedazos. Me llevo toda la figura completa que le había quitado las flechitas. Y me voy a una página diferente, ahora sí, para despedazar e interpretar esta teoría.
Dice, vamos a ver cómo andamos. Una recta. Voy viendo qué es lo que se necesita. Una recta. Un segmento. Digo yo. Este concepto hasta este momento utiliza segmento y recta. No habla de triángulo. Y luego dice qué es lo que necesita. Entonces voy a leerlo completo. Una recta que intersecta un segmento en su punto medio a la mitad viene siendo como bisectriz, ¿verdad? Pero de segmento. Divide al segmento en dos partes iguales. Y es perpendicular, son dos condiciones. Se llama mediatriz del segmento. Es decir, la tal mediatriz primero tiene que ser una recta. ¿Estamos? Pero no una recta cualquiera. Es una recta que intersecta a un segmento en su punto medio, pero no con cualquier intersección, con un ángulo de 90 grados. Le doy contraejemplo, porque en matemáticas también se usan los contraejemplos. Y bueno, y dígame usted, algo que falle, que cumpla muchas de esas cosas. Imagina que está en un segmento, ¿no? E imagínese que aquí está el punto medio, que aquí está el punto medio. Y digo, voy a trazar una recta, fíjese que pase por ese punto medio. Esta es la recta que supuestamente pasa por ese punto medio. Digámoslo así. Ahí. Y pongo la flechita. Este es el segmento AB. Y esta es la recta PQ, digamos. Voy a poner Q. Le pregunto a usted, y es, ¿puedo hablar aquí del concepto de mediatriz? Y no le digo de quién. Solo de mediatriz. ¿Es aplicable la teoría? ¿Verdadero el concepto o es falso? Estoy hablando de un concepto gráfico. La respuesta es no. Sí cumple las condiciones iniciales. Tiene un segmento, que aquí lo dicen. Perfecto. Tiene una recta, que aquí lo dicen. ¿Pasa por el punto medio? Sí, pasa por el punto medio. El punto medio aquí lo puse. Este es el punto medio. Pasa por el punto medio. ¿Y qué es lo que falla? No es perpendicular. Esto no se cumple. Por lo tanto, no puede ser mediatriz. Para que sea mediatriz, esa recta debería tener estas condiciones de pasar por aquí. Pero explícitamente, si lo dejo de esta manera, nadie me garantiza que esto sea perpendicular. Parece, pero ya les he dicho que las apariencias aquí no cuentan. Deben decírmelo con palabras o con símbolos. Aquí estoy diciendo que el contacto entre esa recta y ese segmento en el punto medio forma un ángulo de 90 grados, que es el concepto que está aquí. Entonces, lo de mediatriz se aplica a segmento. Y la mediatriz siempre será una recta que pasa por el punto medio, pero ese corte ahí debe ser formando un ángulo de 90 grados, que llaman perpendicularidad. Esto no es cierto. Y con esta recta no me podía operar. No era cierto. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso sería lo de mediatriz. Regreso. Vamos para atrás. Y aquí están los conceptos. ¿Recuerden a qué se aplica eso? Y piden dibujar también. Luego hablan de segmentos congruentes. No sé dónde sigue después de eso. Porque más. La bisectriz ya hablé. La mediatriz. Falta la mediana. Hay varios conceptos ahí que hay que buscarlos. No los hallé nunca. Porque hay que hablar de la definición para que vaya aprendiendo usted a revisar. ¿Dónde está la mediana? ¿En qué página? Ayúdeme. Aquí yo creo que me pasó. La 40 había dicho. En la 40 no, ya no. ¿Dónde estoy? ¿En qué página estoy? Ya estoy perdido. 31. Página dice ahí. 31. Vamos. Gracias. 40. Yo que lo perdí. Voy despacio, pero tal vez veamos otra cosa aquí. Propiedades de ángulos y demás. Mire qué bonito. Así cuando tengan preguntas, como ya tienen el material, solo me dicen en la página y las despedazamos. Habla de triángulos. Las construcciones de puntos internos, puntos externos, algunos conceptos escalenos, como en la página 40. Por ahí tiene que aparecer 39, propiedades de triángulo. Altura. También puedo hablar de altura. No me preguntó por eso, pero la altura, vamos. No. La definición de altura. Y aquí lo creo que la podemos ver. Dice, ¿altura de quién? ¿A qué figura geométrica se le aplica? Hasta ahorita lo estoy sacando como de la manga de la camisa. Pero debo saber, ¿y altura a qué cosas se aplica?
trae narices. Dice, altura de un triángulo. Ah, digo yo, de altura por el momento, si no dicen lo contrario, es un concepto aplicado a triángulos. Dicho clarito aquí. ¿Y qué cosa es? Es un segmento. ¿Cualquier segmento? No. Perpendicular. ¿A dónde? ¿A quién? ¿Cómo? En un triángulo, ¿verdad? La altura de un triángulo, figura geométrica necesaria es un triángulo, pero también necesita un segmento. Y un segmento perpendicular. Lo que pasa es que hasta ahorita no han dicho dónde debe estar la perpendicularidad. Que une un vértice de un triángulo. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Ayúdenme. 3. 3. Eso quiere decir que un triángulo tiene 3 alturas. Porque dice que une un vértice. No dice cuál. Pero como tiene 3, las opciones que van a ser 3 alturas de un triángulo. Y en realidad, por propiedades, un triángulo siempre va a tener 3 alturas. No dicen que midan lo mismo. Solo dicen que son 3. Sigo. La altura de un triángulo es un segmento perpendicular que une un vértice de un triángulo. El vértice es un punto. Ahí no puede ser perpendicular. Una recta no puede ser perpendicular a un punto. Pero si una recta puede ser perpendicular a un segmento, a un rayo, a una semirrecta y a una recta. Ahí se puede ver perpendicularidad. Por ejemplo, esta. Entonces, hasta ahorita solo sé que es perpendicular. Parte del vértice del triángulo. Ahí no puede ser perpendicular. Entonces debería ser o a un segmento, a un rayo, una recta, etc. Vamos a ver qué dice la definición. No tengo que adivinar. Para eso está la teoría. Dice perpendicular, bueno, una recta, un segmento perpendicular que une el vértice de un triángulo con la recta que contiene el lado opuesto de dicho vértice. Excelente. En un triángulo se habla del lado opuesto. Mire dónde ando. No me preguntaron por esto, pero yo creo que obligado a hablar de ello. Y aquí vienen las interpretaciones. Me llevo esta figura geométrica para allá. Todo. Para analizar ese concepto aquí. Porque aquí viene la interpretación, pues. Lo primero, habla del lado opuesto a un vértice. Por ejemplo, si este es el vértice A, el ángulo de ese vértice, el lado que completa el triángulo es el lado opuesto. Es decir, si este es un ángulo, es un vértice P, el lado que completaría el triángulo sería esto. Pues eso que estoy trazando se considera opuesto. Opuesto es porque se opone a su salida. Imagínense que usted está dentro del triángulo aquí, del ángulo, y quiere fugarse por esta zona. Entonces le ponen una tranca aquí. Le ponen una cadena con minas para que explote cuando usted quiera salir. Es decir, lo de triángulo, lo de opuesto puede imaginarse así. Primero el ángulo. Si yo estoy dentro de ese ángulo, me puede tapar salidas sobrantes. Pero le digo, no, le pongo una tapada. Ese que parece ser un tapón de evitar salida es lo que se llama lado opuesto. Para el ángulo, lado BA, el lado opuesto sería BC. Y así sucesivamente. El concepto aquel dice que la altura será siempre un segmento que parte de un vértice. Aquí están tomando el vértice de muestra, el vértice C, y trazan la recta que contiene el lado opuesto. El lado opuesto sea B. Aquí está la recta para que usted la mire. Pero se llamará altura siempre y cuando sea perpendicular. Ya lo tengo. Eso sería lo más natural, una altura que está en el interior del triángulo, pero eso no es obligatorio. También pude haber trazado una altura de aquí también para allá. Lo único que necesito garantizar es que aquí tenga 90 grados. También pude trazar una altura hacia allá. 90 grados. Pueden darse cuenta ustedes que estas alturas se encuentran en un punto común. Interiores esta vez. Y tiene nombre. Las alturas siempre se reúnen en un punto común que tiene nombre. Y lo van a ver ustedes cuando lo leen. Siguiente triángulo, para que se dé cuenta que la altura no necesariamente usted tiene que verla en el interior del triángulo, así bonita, ¿no? Como se dibuja casi en todos los textos, le ponen H, le llaman H a la longitud, H minúsculo. ¿Y qué pasa si el triángulo fuera el triángulo F, E, G? Y quieren trazar la altura respecto al vértice G. ¿Qué hacen? Color rojo. Lo primero es que trazan la recta completa, la que contiene el lado opuesto, que sería esto.
Y después busca la perpendicularidad de un segmento. No sería así, esto no es perpendicular, ni tampoco este, ni tampoco este. El único perpendicular es el que se traza, digamos, a plomo. Aquí está la marca, ¿ves? Esto sería la altura. Y claramente no está en el interior del triángulo, como podría pensarse. No, la altura de un segmento que cumple una definición puede quedar dentro del triángulo, no. Luego, le da un tercer ejemplo. ¿Y qué pasa cuando se trata de un triángulo rectángulo? Cuando se trata de un triángulo rectángulo, como ya por definición viene un ángulo recto, cualquiera de estos es altura. O es KL o es LJ. Puede ser altura cualquiera de los dos. Es decir, que en un triángulo rectángulo ya vienen dos alturas. La tercera es la que se traza del ángulo recto a la hipotenusa. Esta sería la tercera altura porque tiene tres. Y no solo eso, aquí se encontrarían las tres alturas, ¿no? Ahí se cortan las tres alturas. El punto común, allá del interior, el punto común es aquí sería donde está el ángulo recto. Ahí están las tres alturas. Entonces, una altura es un cateto, la segunda altura es el segundo cateto y la tercera altura es la que se traza con respecto a la hipotenusa. Esa altura es la que se usó para determinar semejanza de triángulo rectángulo. Esa, las otras no me sirven. ¿Están? Luego, en este triángulo que está aquí, pareciera ser que esta es altura. Irresponsablemente le ponen H. Pero mientras no sepamos que aquí de 90 grados, podría ser que los grados sean 89.999 y nunca fue perpendicular. Debe marcarse, o me lo dan con palabras o con símbolos, pero debe asegurarse que este es 90 grados. ¿Estamos bien? Yo le preguntaría, óigame, ¿y cómo trazaría las tres alturas en este? En este triángulo de la figura P. ¿Cómo trazaría las tres alturas? Podemos ponerlo aquí afuera para que se divierta un poco. Y usted debe aprender a tener esas tres alturas. No me gusta el color rojo. Imagina que el triángulo es este, ¿eh? El triángulo. Llamémosle ABC. A ver qué tal. Y le digo, nada, tráceme las tres alturas de ese triángulo. ¿Sí? Entonces voy a empezar con la más elegante de todas. Voy a usar verde. Voy a tomar este como vértice. Y voy a trazar a partir de este vértice un segmento perpendicular. Que parezca perpendicular primero. Ahí. Si quiero lo voy a extender. Así. Permítame extender ahí, no. Este es el vértice. Este es el segmento. El que sí debería extender entre comillas es el lado, ¿verdad? Este sería el lado opuesto. Si aquí parece perpendicular, imagínense que lo es. Por lo menos lo estoy dibujando. 90 grados. Esta sería una altura. H sub 1. Luego le pregunto, ajá, ¿y la altura con respecto a este vértice? ¿Cómo haría? Seguro que este es el lado opuesto. Entonces voy a extender ese lado opuesto punteado, porque si va a extender usted, va a encontrar los superconjuntos, se recomienda que no lo haga continuo, porque si no el triángulo se va a deformar y no va a saber si es triángulo o no. Y voy a trazar la siguiente altura en color verde también. Es claro que ese segmento se miraría, vamos a ver, no me sirve así, que este segmento, para la perpendicularidad con respecto a ese lado que marqué, debería verla aquí. Ahí. Ahí, vamos a ver que se me movió esto aquí. Pleito completo con estas cosas. Herramientas tan deficientes que uno consigue aquí, pero que se pueden usar. Ahí. Y con eso no es suficiente. No estaría diciendo que es altura. Debería confirmarle ahora. Mire que aquí parece ser perpendicular. Viene la hipótesis. Tendría la segunda altura. H sub 2. Le pongo su índice distinto porque no necesariamente mide lo mismo. Y me faltaría la tercera altura. Esa altura debería ser con respecto a este vértice. Con lápiz, vamos a ver, color negro. Con respecto a este vértice. El lado opuesto sería esto, extiéndalo. Te va a la recta, si quiere para allá también, con recta, con una regla usted ahí. Y debe buscar la idea de perpendicularidad empezando por este punto. Esa sería la distancia de un punto a una recta que les acabo de explicar. Eso es lo que estoy haciendo. La altura es la distancia de un punto a una recta. Color verde, traza de segmento, y yo creo que la perpendicularidad se miraría más o menos aquí, ¿no?
Y lo digo porque no es suficiente con que sea aparente. Imagínense que aquí es perpendicular. Esta sería la tercera altura. Y esta sería una construcción. Y ahora voy a puntear esas alturas para que no se miren continuas. No se me deforme la figura. Que eso se acostumbra también. Esta sería una altura, le pongo los nombres y también lo voy a cortar para que no se me despedace la figura que acá tenía hecha originalmente. Y viene. Miren. Ahí estarían las tres alturas de ese triángulo. ¿Y qué pasa? Yo le digo, deme el lugar donde las alturas se intersectan, porque las alturas siempre se van a intersectar en un punto. Aquí lo veo, aquí no está, allá no está. Entonces lo que debería hacer, entre comillas, ya con la regla y lo demás, yo aquí no tengo regla, es extender esto como recta, extender esto como recta, extender esto como recta y extender esto como recta. De repente va para allá así, y buscar dónde las rectas se intersectan, que deben intersectar, claro, con la regla. Y ahí va a encontrar usted este punto. ¿Qué nombre recibe el punto donde las alturas se intersectan? Acuérdense. No se acuerdan. Nada, ¿verdad? Yo resumen bueno todavía. Sigo hacia abajo. Ortocentro. Excelente, ahí estamos. Excelente. Aquí debe estar también, pues. Miren, ortocentro. ¿Eh? El punto donde las alturas se encuentran. Aquí le hacen unos modelos. ¿no? Ahí están altura perpendicular, perpendicular aquí. Alturas también del triángulo que dice ahorita, que era un triángulo, este ángulo es obtuso. ¿Cómo se llamaría este triángulo? Que tiene un ángulo obtuso. El triángulo es este. ¿no? Un triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama Octosángulo. ángulo. Y si los lados, en este caso, si es octosángulo, obligatoriamente los lados son no congruentes. ¿Cómo se llamaría? Un triángulo que no tiene lados congruentes. Bueno, lo dejo ahí. Y aquí están las alturas. Mira, aquí está la intersección. Lejísima, pero aquí están. El ortocentro estaría aquí. Tiene propiedades. Aquí vienen las figuras, pues. Sigo. Mediana. ¿Qué cosa es mediana y a qué se aplica? Ese es lo primerito que debería tratar de preguntarme. Hablan de un concepto que se llama mediano, qué cosa es y a qué se aplica. Porque tampoco va a aplicar usted así a ojos cerrados, no saber dónde lo va a usar. Venga, página nueva. Vengo a despedazar. ¿Me acuerdan del final de la hora? Ya casi terminamos, faltan 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Dice, aquí está la interpretación. Pero primero la teoría. No la voy a resumir, solo la voy a leer. Una mediana, hasta ahorita no sé si es un punto, no sé qué cosa es. Sencillamente sé que el concepto se llama mediana. Está viene con negrita aquí. De un triángulo. Digo yo, es concepto de triángulo. Pero ¿qué cosa es? Es un segmento. Vamos bien. De los triángulos van a haber segmentos. Recuerden que un segmento tiene dos extremos. Deberían decirme de dónde a dónde va el segmento. Pues tiene que ser claro que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Se parece al anterior. El anterior va de un vértice. Pero a la recta que contiene el lado opuesto y es un segmento perpendicular. Este también es segmento, con la diferencia que ahora ese segmento va a dar al punto medio y no se le exige medida al ángulo. De aquí parte el segmento de C. Para hablar de mediana, va a dar al punto medio del lado opuesto. Este debe ser punto medio. Lo pongo con color rojo. ¿Qué quiere decir punto medio? Que esta longitud y esta longitud a la mitad. O que, la mediana divide al lado opuesto su contacto en dos segmentos congruentes. Aquí también parte de C. Esta sería la bendita mediana. Esta es la mediana. Aquí me quedo con este. Y esto debe ser punto medio. Se lo están recordando. Ahora, como el triángulo tiene tres vértices, tiene tres lados, van a haber obligatoriamente tres medianas. Y aquí le están recordando. Voy a trazar la mediana a partir de B. Va a dar en el punto medio B. Esta longitud es esta longitud. La mediana que parte de C. Aquí es punto medio, por eso ve esos dos cortes. Y la mediana que parte de A. Punto medio. Están los puntos medios. Punto medio. Punto medio. Esas medianas siempre se van a encontrar en un punto común.
¿Cómo se llama ese punto común? No busque mucho. Mire, aquí está el nombre. Las medianas de un triángulo concurren, se encuentran, se intersectan en un punto llamado baricentro. Y mire lo que dice aquí. Tiene fórmula cuya distancia es 2/3. ¿Sí ve? Del vértice a la mediana correspondiente. Es decir, como tiene 3, ¿de qué mediana está hablando? Y aquí viene la fórmula. Vamos a ver qué dicen aquí. Mire, si BR es la longitud de la mediana, ¿no está BR? BR es esta, ¿no? ¿No es esta? No es esta. Aquí deberían decir, ¿en qué figura? Sí lo dicen, ¿verdad? Ver figura 5.7D. Aquí está, sí está bien. Dice, si BR es la longitud de la mediana con respecto a la base AC, le están llamando al lado opuesto, la mediana BR, y este es el lado que contacta, en vez de llamarle base, le puede llamar el lado contactado. Mire lo que dice aquí. BP, ¿quién es BP? BP es la longitud del vértice al baricentro. Así se llama. Color rojo. ¿Dónde estoy? En otro lado. Me lo voy a llevar de aquí para rayarlo allá. Porque quita la teoría. Pues. Vamos a ver, me voy a llevar esto nada más. El resto ya lo tengo. Misma página. Aquí. ¿eh? Más interpones esto. Aquí está bien. Qué interesante esto. Para ponerle colores. Allá no, porque me toca borrarlo y no le van a llegar en PDF. Ya termino la clase. En ese caso, esta sería la longitud del vértice al baricentro, ¿no? Donde este es P. Este es el baricentro. Entonces le están diciendo que la longitud de B a P, la longitud de la mediana del vértice, siempre será igual a 2/3. ¿2/3 de quién? De BR. ¿Y qué cosa es BR? BR es la mediana misma. Hasta allá, desde aquí hasta aquí, es la mediana. Es decir, 2/3 de la mediana. La longitud del vértice al baricentro de una mediana es igual a 2/3 de esa mediana misma. Ya lo tengo. Tengo fórmula. Esta es una ecuación en 2 variables. Si conozco el valor de la mediana, puedo calcular la longitud de la mediana del vértice al baricentro. Lo puedo despejar. Pero también de aquí puedo despejar para BR. Debe saber despejar usted. Estas ecuaciones son lineales porque el exponente es 1. Para despejar de aquí, entonces diría que BR, porque no sabe cómo le van a venir. Este 3 pasaría al otro lado multiplicando, es decir, que estaría así, mire. BP. El 3 que está dividiendo al lado derecho pasa multiplicando a la izquierda. Este que está multiplicando pasa dividiendo. Y le escribo así en 3 medios. BR es 3 medios de BP. ¿Y qué cosa es eso? BR es la longitud de la mediana. Y se puede calcular si conoce usted la porción del baricentro al vértice de esto. ¿No? Solo multiplique por 2, 3 medios. Y tiene usted, de aquí puede sacar 2 fórmulas. Ya lo tiene. Sería entonces lo de mediana que me está preguntando o que me preguntaron. Yo creo que hasta ahí voy a llegar. Y vienen algunos ejemplos de construcciones. Habla ahora de bisectriz. Lo que usted me preguntaba, que yo le hablé de bisectriz. El concepto de bisectriz no solo es de triángulos, de ángulos. Es de ángulos en realidad. Cuando usted tiene un triángulo y tiene ángulos en abundancia, por cada ángulo va a haber una bisectriz. Pero este concepto no es exclusivamente de triángulo. Recuerden que el concepto de bisectriz se aplicó a un ángulo cualquiera. Dado que el triángulo tiene 3 ángulos, entonces se puede hablar de bisectriz. Y además aquí le muestran cómo se calcula y dónde queda el punto común de las bisectrices, que siempre es interior. Y le explican también cómo se llama ese punto, ¿no? Se llama incentro. Y ahí va. Luego empiezan a hablar de figuras geométricas de perímetro. Yo creo que ahí me quedo suficiente. Y no sé si tienen preguntas finales. Déjenme parar el video si quieren, para que no salgan las preguntas. Detener video, sí.